Agradezco muy cumplidamente la invitación del doctor Francisco Javier Ochoa, presidente de esta distinguida academia, al doctor Alejandro Reyes Fuentes, al doctor Francisco Navarro Reynoso. También agradezco muy cumplidamente al doctor Gerardo Heinze, que es quien es el jefe del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, exdirector del Instituto Nacional de Psiquiatría, que haya aceptado colaborar con nosotros en esta mesa, y también al doctor Pablo Curi Morales, subsecretario de Prevención y Promoción en Salud de la Secretaría de Salud. Los temas que trataremos tienen que ver con la definición de cuál es el problema que nos estamos enfrentando, básicamente dar los antecedentes que nos señalan que el problema de trastornos mentales, incluidas las adicciones entre los médicos y el personal de salud, pues tiene las prevalencias similares a la población general y en algunas ocasiones con riesgos incrementados para el abuso de sustancias, y que es importante que reflexionemos sobre este tema, sobre todo en cuanto a las acciones que debemos de tener para identificar temprano y probablemente tener acciones colegiadas, de ahí el título de la mesa, para que ya sea a través de las academias o organismos similares puedan establecerse programas de atención oportuna antes de que sea demasiado tarde. El siguiente tema, el estrés y la depresión en la profesión médica, lo dará el doctor Heinze. Él presentará sus estudios sobre este tema, principalmente con los estudiantes de medicina. El doctor Pablo Curi Morales hablará del tema del cual es especialista, que es el tabaquismo en la profesión médica. El doctor Francisco Pellicer, que es el director de investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría, hablará sobre el tema de la dependencia a medicamentos. Él es especialista en medicamentos narcóticos. Y el doctor Ricardo Ivanani Alvarado, que es el coordinador de la Clínica de Trastornos Adictivos de este instituto también, nos hablará sobre la identificación y manejo del médico con problemas de abuso de sustancias. Yo me permitiré dar el primer tema, que tiene que ver con la definición del tema. Las estadísticas nacionales e internacionales nos hablan del costo importante que tienen los trastornos mentales, incluidas las adicciones, en las enfermedades relacionadas con el trabajo. Y esta asociación de la relación con el trabajo tiene que ver, por una parte, con el estrés que se va a asociar y que vamos a ver en los resultados de los estudios, con ciertas condiciones del lugar del trabajo que lo pueden hacer más o menos vulnerable a su población a presentar estos trastornos, y también tienen que ver con la disponibilidad de fármacos y con situaciones de los turnos y de otras condiciones que pasan los estudiantes y los trabajadores de salud en las instituciones. Pues se trata de una enfermedad que, como decíamos, es altamente prevalente en la población general. En las mujeres la depresión ocupa ya la primera causa de avisos perdidos, quería decir mortalidad prematura y sobre todo días vividos sin salud, y en los hombres tenemos el consumo de alcohol y la depresión también entre las principales causas. Si nosotros analizamos las enfermedades de más alto nivel de discapacidad y este nivel de discapacidad que va a estar interviniendo o interfiriendo con el desempeño laboral de las personas, pues tenemos que de las 10 principales, 5 están relacionadas con el tema que nos ocupa el día de hoy. ¿Por qué habríamos de pensar que la profesión médica estaría libre de los riesgos? Pues no hay una razón por la cual sea así. Sabemos que en las mujeres es más frecuente los trastornos del afecto, en los hombres los trastornos de conducta, incluido el abuso de sustancias, y se estima que entre el 15 y el 30% de los trabajadores experimentarán en un momento de su vida una forma de enfermedad mental, de tal manera que la tarea frente a nosotros es grande. Si nosotros nos vemos como país, en dónde estamos en relación con otros países en cuanto a los trastornos mentales, vemos que estamos en un nivel intermedio,
Pero lo que distingue a nuestro país y lo hace tener un riesgo mucho mayor es la proporción tan pequeña de personas que llegan a tratamiento. Aquí estamos comparando la proporción de enfermos que llegan a tratamiento en México, España y Estados Unidos, y lo que vemos es cómo en México está en el color naranja, pues es el que tiene menos acceso a tratamiento. Esto querría decir que la mayor parte de los enfermos pasan enfermos una parte muy importante de su vida. Y el otro factor muy importante es que se dice, con razón, que la depresión es la enfermedad más discapacitante. Estos también son datos de la Encuesta Mundial de Salud Mental, en que México participa, y comparamos los días en que las personas que tuvieron una depresión mayor tuvieron dificultad para realizar sus actividades diarias y cuántos días estuvieron sin trabajar, y se le compara con 17 condiciones crónicas que incluyen desde dolor en varios lugares, hasta el cuerpo, hasta VIH, cáncer, otras enfermedades crónicas, y vemos cómo de todas la depresión ocupa un lugar muy preponderante. Esto a pesar de que no se le define necesariamente como una enfermedad, y una persona que deja de ir a trabajar por tener un problema de adicción o un problema de depresión va a tener fuertes problemas laborales por la falta de conciencia en las incapacidades. ¿Qué condiciones es lo que hacen especialmente vulnerables a los médicos? Pues situaciones como el estar, por ejemplo, en condiciones de emergencia. Este es un estudio de médicos que atienden estos eventos y que sufren, por una parte, el estrés crónico asociado con la profesión de todos los días, y también asociado con accidentes o incidentes críticos, en donde los índices de estrés postraumático y depresión son muy altos, y estos se asocian desafortunadamente también con consumo de sustancias. Si nosotros vemos las estadísticas nacionales en México y nos preguntamos cuánta gente de los trabajadores está usando sustancias, vemos que a pesar de que si bien una persona que abuse de sustancias eventualmente perderá el trabajo, como tenemos más personas con abuso o dependencia que desempleados, tenemos que una parte importante de las personas que tienen este problema están en el lugar de trabajo, de tal manera que la intervención en el lugar de trabajo se convierte en una estrategia muy importante para detectar en forma temprana el problema y atenderlo. ¿Cómo sería por tipo de profesión la vulnerabilidad? Pues vemos que los primeros lugares los ocupan los obreros y las personas que tienen un empleo informal, y en segundo lugar tendríamos a los profesionistas, que serían en donde estaríamos ubicando a la profesión médica. ¿Cuáles son esas condiciones del lugar de trabajo que hacen más propenso a tener problemas? Pues es desde luego el estrés. Ese es un factor muy importante, el estrés que lleva al consumo de alcohol en este ejemplo, o a la depresión y el estrés postraumático en otros ejemplos, y que tiene que ver con condiciones del trabajo que se relacionan o con un exceso de jornada, con los turnos mixtos, con el tener una carga o percibir una carga de trabajo mayor que los recursos que se otorgan para llevarla a cabo, y tener a la mano la disponibilidad de medicamentos, como vamos a ver ahora en las presentaciones. Y dentro de estas, quienes estarían en mayor riesgo son profesiones como las personas que dan anestesia y otros que tienen a su mano narcóticos y otros medicamentos, como sería la profesión psiquiátrica. Entonces tenemos factores asociados con el estilo de vida y el nivel de estrés, las largas horas de trabajo que los alejan de la familia, el tener, como toda la población, depresión, ansiedad, accidentes, dolor, la disponibilidad de fármacos que los ponen en riesgo para adicciones y suicidio, y el hecho de que sea estigmatizado, de que no se vea como un problema, entonces se asocia con vergüenza y culpa, y entonces hay ocultamiento del problema. ¿Por qué los compañeros que se dan cuenta del problema no lo atienden? Es por tener una mala concepción de la lealtad y piensan que los protegen sin llamar la atención
de nosotros para atender el problema, de tal manera que nuestra primera responsabilidad será trabajar para quitar el estigma, hacer conciencia de que son enfermedades como cualquier otra y dar las ocasiones para la intervención. Hemos encontrado, y eso es muy claro en los estudios del doctor Heinze, que muchos médicos que desarrollan los problemas presentaban riesgos ya cuando eran estudiantes y estos eventualmente se van exacerbando porque pasan sin ser advertidos ni tratados. Entonces, pensamos que el atender estos problemas debe ser parte del currículum y también la existencia de programas de ayuda. Tenemos que hacer que los programas para médicos, especialmente dirigidos a ellos, sean suficientes, que tengamos intervenciones que los hagan llegar a tratamiento y que estén adaptadas a sus necesidades. Este es un estudio que realizamos en un hospital general y nos habla de cómo el consumo de sustancias está por arriba de la media de la población en este grupo de residentes, y cuando se ven los problemas en los médicos y vemos cómo era su vida con los residentes, encontramos estos riesgos. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer con los médicos que enferman? Si presentan un riesgo para sus pacientes, deben de dejar de verlos. Las agrupaciones médicas deben retirarlos de su trabajo, se le deben suspender de la profesión temporalmente. Los programas que existen para otras profesiones, digamos, por ejemplo, conductores de transporte, se les retira temporalmente del trabajo, se les apoya para que vayan a tratamiento y se les monitorea y eventualmente pueden regresar a su trabajo si superan la enfermedad, principalmente si son detectados en forma temprana. La rehabilitación es muy efectiva y eso se ve en otros países en donde hay intervenciones muy efectivas para la población médica. Entonces, ¿bajo qué condiciones tendríamos que estar dándoles este apoyo? Son diferentes a sus necesidades a las de otras personas, necesitan un trato especial. Desde luego, los modelos que mejor han funcionado son aquellos que son capaces de establecer el secreto y la confidencialidad. Cuando se detecta a un médico, se le interviene y se le ayuda para que pueda regresar a su trabajo. Finalmente, decir que el trabajo, que si bien puede ser un elemento importante de estrés y de riesgo para estas enfermedades, también aumenta el bienestar porque proporciona estructura de tiempo, contactos sociales, esfuerzos colectivos, identidad social y organización. Y estos pueden ser elementos que, si los aprovechamos bien en los lugares de trabajo, también podemos lograr ambientes mucho más saludables para nuestra población. Bueno, con esto termino mi presentación y me permito presentar a nuestro siguiente ponente. El doctor Gerardo Heinze nos hablará del estrés y la depresión en la profesión médica. Él nos presentará los resultados de sus estudios y le agradezco mucho que haya aceptado participar con nosotros. Muchas gracias.